Bien, dice la palabra de Dios las siguientes palabras. Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta delante de nosotros y de vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Por favor, Padre bendito, gracias por la Biblia. Te pido que me des gracia para poder predicar y que la sabiduría de Dios sea sobre mí en esta tarde para poder hacerlo, exponer tu palabra, la Biblia, poderla predicar con claridad y con responsabilidad. Y te ruego para que tu Hijo Jesucristo sea glorificado a través del mensaje. Y los hermanos que están escuchando irán a escuchar el mensaje de esta ocasión, de esta oportunidad. Podamos reforzar nuestro conocimiento de las Escrituras. Te ruego en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, el pasaje que acabamos de leer es un pasaje muy, muy conocido, porque nos habla de la historia donde el propio Señor Jesucristo enseñó a la sociedad judía que solamente hay 2 lugares en cuanto a inmortalidad del alma. Hay 2 lugares, 2 espacios, hay 2 lugares en algún espacio del campo, de la esfera celeste, donde el alma de una persona mora después de la muerte. El pasaje no está hablando de que los malos, o que los ricos, o los que tienen dinero, o los que comen muy bien, se van al infierno, estarán condenados, y que los pobrecitos, la gente que no tiene recursos, la gente que no tiene medios para subsistir, y aquellos que andan mendigando la alimentación diaria, son los que se van a ir al cielo. Esa no es la intención del pasaje, del relato. Ahora, quiero decir que este relato, hermanos, no fue ni es una parábola, no está considerada como una parábola. Esto sucedió, fue un hecho real, fue una historia que presentó el propio Señor Jesucristo, del conocimiento de todas las cosas que Él tiene, y lo enseñó. Él sabía lo que estaba pasando en vida, y Él sabía también lo que estaba ocurriendo tanto en la esfera material como en la esfera espiritual o celestial. Sin embargo, el pasaje nos enseña, hermanos, de que no tanto de que los buenos, los necesitados, los humildes se van al cielo, y los arrogantes como el rico o los que tienen dinero se van a la condenación. No, lo que estaba enseñando es sencillamente, hay 2 lugares.
Hay dos caminos únicamente, no hay una tercera opción, no hay una cuarta alternativa cuando una persona muere. Hay algo de su ser entero que continúa con vida. La palabra de Dios nos habla y nos dice que el ser humano está compuesto por tres elementos. Somos seres tripartitos. Nos habla de que el ser está compuesto de espíritu, de alma y de un cuerpo. Lo que muere es el cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo siempre tiene un principio, pero no tendrá fin el alma. Es decir, la parte inmortal, la parte invisible, quiero decir, no inmortal. La parte invisible del ser humano, que es su interior, su alma o su espíritu, como quiera llamarle, la parte inmortal tienen un comienzo, pero ya no tendrán fin. Lo que sí tiene un comienzo y tiene un fin es el cuerpo, aunque el cuerpo va a resucitar en el día postrero. Sin embargo, hermanos, dice la Escritura, el propio Señor Jesucristo, que cuando una persona fallece, pierde la oportunidad de la salvación. La oportunidad de ser salvos, de alcanzar y de obtener la vida eterna por gracia de Dios a través de Jesucristo como un regalo divino, gratuitamente, sin que nos cueste nadie al ser humano, es por medio del Señor Jesucristo. Pero ese regalo, hermanos, se obtiene antes de fallecer y no después de morir. El relato nos habla, hermanos, de que ese rico que no conocemos su nombre, algunos le dicen que tradicionalmente se llamaba Dimas, pero la Biblia no nos dice su nombre, así que no le vamos a dar alguna nombre personal, un nombre propio, porque no lo enseña la palabra de Dios, y es lo que menos interesa. A lo que el Señor Jesucristo se abocó es que realmente hubo un hombre que desechó, que se le testificó acerca de la salvación y de la condenación, pero este decidió en vida corporal, en vida material, rechazarla, porque cuando estaba en el Hades, dice que fue sepultado el cuerpo, y de repente cuando él murió, su cuerpo fue sepultado, pero su alma, había algo viviente aún, que no falleció con el cuerpo, llámele alma, llámele espíritu, como quiera llamarle, dice que continuó con vida y estaba consciente. Y en la conciencia, la parte invisible del ser humano, fue que tuvo una conversación tratando de que lo liberaran de esa condenación eterna, a lo que se le dijo: no, ya tuviste tu oportunidad. Bueno, si yo ya no puedo salir de ese lugar de tormento, de esta condenación, pues que vaya Lázaro. También ya está muerto, que vaya él y que o manden a alguien que les testifique a mi familia. A este hombre ya se le había testificado porque supo, porque sabía y conocía los términos de aquellos que estaban prestos para predicar el evangelio. Que alguien vaya y les testifique, les hable del amor de Dios con la finalidad de que no vengan a este mismo lugar de tormentos donde yo estoy. La ignorancia, hermanos, del ser humano hace decir y declarar que cuando yo me vaya, cuando yo me muera, no me importa si no me voy al cielo, dice la gente, me voy al infierno y ahí voy a pasar la eternidad con mis amigos tomando cerveza. Digo esto porque no lo estoy inventando, a mí me lo han dicho. Yo lo he escuchado de personas con una ignorancia de las escrituras total y completa, que no solamente emana de sus labios la ignorancia de las cosas de Dios, sino que tienen una falta de conciencia, de responsabilidad moral, espiritual sobre todo, y no se espera nada en el sentido espiritual, porque el hombre natural, dice la Biblia, no entiende, no percibe, no comprende las cosas que se han de discernir espiritualmente, porque no las puede entender, porque no tiene el Espíritu de Dios. Lo único que entiende el hombre natural es mensaje de salvación, porque el Espíritu Santo le redarguye de pecado. Pero ahí en fuera no puede entender muchas cosas, está muy limitada, porque tiene su entendimiento entenebrecido, porque el príncipe de este mundo cegó, veló su comprensión para que no entregue su vida a Cristo. Al punto que voy, hermanos, es que nos dice la Biblia que este hombre murió rico y Lázaro también. Uno fue al Hades,
que podemos entenderlo e interpretarlo. Anteriormente no tenían todo el conocimiento que usted y yo tenemos. Ahora usted y yo tenemos las epístolas de Pablo, tenemos los relatos del Señor Jesucristo, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos la revelación de Apocalipsis, de Dios a Juan, a las 7 iglesias y para nosotros. Y todo el Nuevo Testamento nos viene a corroborar, a reafirmar y a darnos el conocimiento de la condenación en el infierno de una persona. Antiguamente no tenían todo el conocimiento que tenemos usted y yo, y la gente pensaba y decía, bueno, hay un lugar de los muertos, un lugar donde están los muertos, la persona muere y ahí va su alma. Y ahí están, ¿verdad? Unos están condenados como el rico y otros están pues protegidos como Lázaro. Ahora usted y yo sabemos que la condenación es en el infierno y la salvación es en el cielo. El Hades o el Seol, que es el término en el Antiguo Testamento equivalente a Hades en el Nuevo, pues era como lo entendían los antiguos, el Hades o el Seol. Y lo entendían como condenación propiamente, o entendían esa palabra como abismo, como oscuridad, como sepultura, como el sepulcro también. Tiene varias connotaciones, no un significado propiamente específico. Y como no encontraron los traductores de la Biblia hace siglos atrás una palabra específica que tradujera tanto la palabra Seol como Hades, entonces la dejaron igual, solamente la transliteraron. Transliterar significa dejar la palabra sin traducirla, se quedó tal y cual es en su idioma original, Seol y Hades, para referirse al lugar donde iban los muertos. Por eso dice la Biblia que en el Hades, estando en tormentos, ese hombre comenzó a dar voces y a clamar para que alguien lo sacara. Pero Lázaro, hermanos, estaba también en el lugar de los muertos, pero en un lugar privilegiado, vamos a decirlo de esa manera. La finalidad, hermanos, de este pasaje que Cristo enseñó a la sociedad judía, repito, no era con la finalidad de decir que los malos se condenan, los buenos se van al cielo. Esa es una mentalidad meramente humana. El asunto específico es, hay dos lugares, la condenación en el infierno y la salvación en el cielo. Después de la muerte, hermanos, cualquier persona puede estar en la vida eterna. En la vida eterna condenados o en la vida eterna salvados en el cielo. Sin embargo, hermanos, quiero enfocarme un poco más a el destino del Hijo de Dios. Hace algunos meses atrás predicaba acerca de cuál es el destino de un inconverso, de un no creyente cuando muere. Y en esta noche quiero compartir lo contrario. ¿A dónde va un hijo de Dios cuando muere? Usted dirá, bueno, se va al cielo. Bueno, ya terminamos la predicación. Es verdad. Y ese es el punto claro, hermanos, y la tesis de la predicación de esta noche. Pero ¿cuál es la condición de ese cristiano al morir? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Así que vamos a ir a las escrituras, hermanos, en esta tarde-noche. Y quiero que compartir con cada uno de ustedes lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. No lo que decidió en algún concilio la denominación bautista, no lo que se decidió en un concilio de iglesias hace años atrás, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto a la condición del Hijo de Dios cuando muere? ¿Cómo debemos de ver la muerte los cristianos? Una persona que no tiene, hermanos, esperanza de la vida eterna en el cielo, es una persona que cuando sabe que va a morir o cuando muere algún ser amado, pues como no tiene esperanza, y hasta cierto punto es entendible, pues se desborda en llanto y en lágrimas. Y hasta cierto punto es entendible porque si no creen o no creyeron o no deseaban o no quisieron creer que hay vida después de la muerte, tanto para condenación como para salvación, y no entender ni reconocer que hay un ciclo de vida, nacer, crecer, reproducirse, declinar y morir, pues es entonces que no estamos entendiendo el propósito de la vida. Porque así nos hizo, Dios
Dios así estipuló el ciclo del ser humano. Claro, Dios hizo al hombre perfecto y Dios no quiso que nunca muriera, pero vino el pecado, vino la caída del hombre, ¿verdad? Y de ahí entonces vino la muerte a todos los hombres, pero todo esto está planeado por Dios. Está dentro de los planes de Dios. El escritor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 27 dice, porque está establecido para las personas, para los hombres, para el ser humano, que mueran una sola vez. Y después de su muerte viene el juicio. Así que todos vamos a morir algún día. Pablo, pensando, y no voy a decir en su ingenuidad, entre comillas, no, pero él pensaba que la venida de Cristo, hermanos, ya era inminente, es inminente, pero Pablo decía, Cristo vendrá en cualquier momento, no sabemos si sea hoy, si sea mañana, si sea en una semana. Y cuando Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica, Pablo les explicaba a grandes rasgos, a grosso modo, cómo sería y cómo será, quiero decir, cómo será el arrebatamiento, es decir, la venida de Cristo por sus santos. Dice, primero, cuando Cristo venga en las nubes, dice, va a recoger, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego Pablo decía, y luego los que hayamos vivido, los que estemos vivos todavía, seremos arrebatados en las nubes para estar para siempre con el Señor. Pablo estaba creyendo, hermanos, y decía, cuando Cristo venga todavía voy a estar vivo, porque y no era que Pablo era muy longevo, sino sencillamente él tenía la confianza o la seguridad o el pensamiento de que el Señor vendría pronto y él todavía aún estaría vivo para ser arrebatado. Ahora, quiero decir, hermanos, que solamente hay dos maneras de llegar al cielo. Claro, también para la condenación, pero me voy a referir más al destino del Hijo de Dios. Solamente hay dos maneras de llegar al cielo. Uno es a través de la muerte y la otra manera es a través del arrebatamiento, que la persona no fallezca, no muera y todavía esté vivo cuando viva esa persona, cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, por sus hijos. Y seremos arrebatados juntamente con Él en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Sabemos por el contexto del Antiguo Testamento, tanto del Nuevo como del Antiguo, que no estaremos para siempre allá. Literalmente serán 7 años de ser el arrebatamiento y luego vendremos por 7 años en el cielo, en lo que es la gran tribulación en la tierra. Después de la gran tribulación viene la batalla de Armagedón, que muchos la malinterpretan y otros la mal enseñan. Y después de 7 años vendrá la batalla de Armagedón. Cristo viene con sus santos, establece su reino aquí en la tierra por 1000 años y después de 1000 años vamos al cielo para vivir toda la eternidad con Cristo. No sabemos si en la tierra, porque dice la Biblia que habrá cielos nuevos y tierra nueva. No sabemos si después comenzará aquí en la tierra otro ciclo de vida para seres humanos y otros ya estaremos. No sabemos, no lo dice la Biblia. No sabemos cuál es el plan de Dios en ese respecto. Sin embargo, sí conocemos el destino del Hijo de Dios. Todo aquel creyente, todo aquel cristiano, y yo no me refiero, hermanos, a un cristiano de nombre, o a uno que crea que es cristiano porque cuando nació su papá y su mamá eran cristianos y porque iban a la iglesia. No me estoy refiriendo, cuando digo cristiano, a una persona que piensa que es cristiana porque tantos años que ha estado en la iglesia. Cuando digo creyente, no me estoy refiriendo a cualquier creyente, a cualquier persona que cree en Dios, porque los demonios también creen en Dios, los brujos también creen en Dios, el Papa también cree en Dios. Y no se van a ir al cielo. Cuando digo creyente, cuando digo cristiano, me refiero a aquel pecador arrepentido y de una manera genuina y sincera, invitó a Cristo que fuese su Salvador, su Dios y su Salvador. Porque todo aquel que cree no será condenado. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En ese creer implica, hermanos, confesar a Jesucristo como su Dios y Salvador y recibirle, como dice el contexto en Juan capítulo 1, versículo 12, creer y recibir a Cristo para poder ser salvo, para que el Espíritu Santo venga a morar en el corazón de ese creyente, de ese pecador arrepentido. Y la venida, el bautismo del Espíritu Santo en su vida, cuando recibe a Cristo en ese acto, le sella para que pueda poseer y tener la esperanza de recibir una herencia eterna en los cielos. Ahora,
¿Qué sucede, hermanos, cuando un cristiano muere? Ya sabemos que con una persona sin Cristo, Dios le da 1001 oportunidades para que sea salva, no la forza para que crea, sencillamente le ha dado una voluntad, le ha dado una capacidad de elección. Si esa persona rechaza y rechaza y rechaza y muere sin Cristo, pues va a la condenación, dice la Biblia, tristemente. Pero ¿qué sucede con aquel que sí aprovecha la oportunidad de la vida eterna? Que reconoce quizás en una tercera, cuarta, quinta o décima ocasión que se le presenta la oportunidad de creer en Jesucristo y de ser salvo, y finalmente lo hace, doblega su corazón, se humilla y entrega a Cristo su vida, y le salva el Señor en ese momento, y manifiesta su fe verdadera y real y genuina con sus obras. No somos salvos por las obras, pero las obras, hermanos, delatan, manifiestan la fe genuina y o verdadera de una persona creyente. ¿Y qué sucede cuando un creyente muere, un cristiano muere? Bueno, dice la Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 9, versículo 24. Mateo capítulo 9, versículo 24. Nos dice la palabra de Dios que cuando un cristiano muere, en un sentido no literal, en un sentido simbólico, dice que ese cristiano duerme. Mateo capítulo 9, versículo 24, dice, cuando llegó el Señor Jesucristo y lo llamaron porque había muerto la hija de Jairo, dice, y llegó, dice el 23, al llegar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta sino duerme. Ahora, no estaban haciendo fiesta, hermanos, estos judíos, porque había muerto la niña. Hay que reconocer la cultura, era otra cultura del lejano Medio Oriente, ¿verdad? Y tenían unos usos y costumbres que acá no tenemos, pero son semejantes. Hoy en día en nuestra cultura occidental y más entre los hispanos, se da mucho en que cuando una persona muere, estoy hablando de los no creyentes, una persona muere, muchas personas cuando están sepultando al difunto, al ser amado, pues le llegan con mariachi, le llegan con banda, ¿verdad? Para tratar de amortiguar un poquito el dolor, me imagino, o para comprimirlo más. Bueno, allí no estaban haciendo una fiesta los judíos, aquí estaban tocando flautas y la gente hacía alboroto, pues seguramente estaban las plañideras, que eran unas señoras que contrataban para que fueran a llorar a los funerales. Básicamente eso eran las plañideras. Eran mujeres que lloraban de una manera profesional, habían aprendido a llorar y decían, contrátame fulana de tal para que vengan y me hagan un alboroto aquí con sus lloros y darle más sensacionalismo a las emociones y a los sentidos cuando el dolor estaba a flor de piel y llegaban y iban. Le digo, hermanos, son usos y costumbres. Entonces cuando llegó dijo el Señor, háganse un lado, quítense, váyanse para otro lado. Dejen, dice, porque apartaos, porque la niña no está muerta, sencillamente duerme. Pero la gente se burlaba de él. Cuando un creyente muere, hermanos, también nos dice la Biblia en Juan capítulo 11, versículo 11, teniendo esto en mente, Juan 11, 11, dice la Biblia, estamos hablando aquí de la muerte de Lázaro, ¿se acuerdan? Estaba Jesús en otra aldea, en otra ciudad cercana a Capernaum, donde vivían ellos, María, Marta y Lázaro, su hermano. Y una de ellas fue con Jesús y le dijo, Jesús, fíjate que nuestro hermano está enfermo, está muy grave. Y tienes que ir porque solamente tú lo puedes sanar. Digo, está bien, al rato voy. No, es que quiero que vayas ahorita. Sí, pero no voy a ir ahorita, estoy ocupado. Voy a ir después. Y dice la Biblia que esta mujer se regresó y cuando Cristo llegó, hermano, ya habían transcurrido 4 días. 4 días. 4 días. Ya lo habían sepultado. Ya lo habían llorado. Ya lo habían
no embalsamado, porque los judíos no acostumbraban a embalsamar los cuerpos de los muertos, sencillamente lo habían cubierto con vendas y los sepultaron. Cuando Jesús llegó a ver dónde está Lázaro, dijo, no, pues ya se murió, ¿ya para qué? Dijo Marta o María. Si hace 4 días te dije que vinieras, ya hasta lo sepultamos, maestro. Y de una manera grotesca esta mujer le contestó al Señor, y lea el pasaje en Juan capítulo 11, no lo vamos a leer todo. A lo que quiero ir, hermanos, es que dice en el versículo 9, dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ahora está hablando el Señor Jesucristo, hermanos, de una manera simbólica. No está enseñando la Biblia ni Cristo mismo acerca de aquella falsa doctrina del sueño del alma. Sencillamente está expresando, nuestro amigo está muerto, pero no se preocupen, ahorita lo voy a levantar. Porque para el cristiano, hermanos, la muerte, para el Hijo de Dios, la muerte es como un dormir. Es decir, el cuerpo fallece, cesa de funcionar, sus signos vitales, y es sepultado o vuelve a la tierra, al polvo de la tierra, de donde Dios formó el cuerpo del ser humano. Pero el alma o el espíritu, hermanos, continúa con vida y está consciente. Es lo que vemos en la enseñanza, en el contexto de la Biblia. Es lo que la Biblia nos habla acerca de esta doctrina de la inmortalidad del alma. Así que el Señor Jesucristo se refería, su alma está viva, pero su cuerpo es como si estuviese dormido nada más. Porque el alma se va a reunir con el cuerpo y entonces va a revivir. Por eso dijo, razón por la cual dijo el Señor y expresó, no se preocupe, nuestro hermano y nuestro amigo Lázaro duerme, pero vamos a ir a despertarle, le voy a resucitar, a levantar. Así que la muerte, hermanos, para el Hijo de Dios es como si durmiera. Su alma se separa de su cuerpo y va a la presencia de Dios. El cuerpo lo sepultan, pero algún día en el arrebatamiento se unirá el alma con el cuerpo resucitado, transformado, glorificado en semejanza a la gloria del Hijo de Dios. Se unirá y estará para siempre en la gloria de Dios para poder soportar el aspecto celestial y poder soportar la presencia y la santidad de Dios y poder tener un cuerpo espiritual, como dice Pablo. Así que cuando el Hijo de Dios muere, hermanos, es como si durmiera sencillamente. Número 2, cuando el cristiano muere, nos dice la palabra de Dios que es transformado. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo 21, Filipenses capítulo 3, verso 21, cuando un cristiano muere, hermanos, es transformado. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Filipenses capítulo 3, verso 21. Pablo lo declaró de la siguiente manera. Filipenses 3, 21 dice, desde el 20, por favor. Filipenses 3, 20, dijo el apóstol, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual se refiere a Cristo, Cristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Se refiere a este tabernáculo terrestre, como lo expresó Pablo, a este cuerpo humano. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, es decir, al cuerpo de Cristo, al ese cuerpo que Cristo tiene ahora mismo después de su resurrección. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El cristiano que muere, hermanos, duerme, dice la Biblia, pero también el cristiano que fallece es transformado, dice la Escritura. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. Primera a los Corintios 15, 51. El mismo apóstol Pablo, Saulo de Tarso, su nombre anterior a su conversión, escribió inspirado por el Espíritu de Dios. Primera a los Corintios 15, 51, dijo el apóstol, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
No todos vamos a morir, pero sí todos vamos a ser transformados. Eso sí, muertos y vivos. Cuando venga el Señor Jesucristo en el arrebatamiento, los muertos en Cristo se unirá a su cuerpo, se levantará, se unirá a su alma y ese cuerpo será transformado. Y los que no estemos muertos, dice Pablo, los que estemos vivos todavía, si es que estamos vivos, entonces de igual manera nuestro cuerpo será transformado. Será lo equivalente, hermanos, a la muerte. Así que cuando el cristiano muere, duerme. Cuando el cristiano muere, hermanos, es transformado de corrupción a incorrupción, porque dice Pablo en el versículo 53, 1 Corintios 15, 53, porque es necesario que esto corruptible, ¿qué es algo corruptible, hermanos? Algo que se corrompe, que se acaba, que se puede podrir, que se enferma, que cae, que se desgasta, algo corruptible. Es todo eso, como un trozo de madera, como esta banca, como esas hojas, como un libro que le prendemos fuego y se quema. Eso es corruptible, que tiene un comienzo y tiene un final, que se desgasta con el paso del tiempo o que van declinando, es corruptible. Y Pablo dice del cuerpo, porque es necesario que esto corruptible, es decir, que este cuerpo carnal y material que se enferma, que se desgasta y que llega a un momento en el cual empieza una declinación en su vida, porque es necesario que esto corruptible, dice el versículo 53, se vista de incorrupción. Y esto mortal, se refiere al cuerpo, se vista de inmortalidad. ¿De qué está hablando Pablo? De una transformación a través del proceso de la muerte o a través del proceso del arrebatamiento, del acto del arrebatamiento. Así que el cristiano que muere, hermanos, es transformado de un aspecto corruptible a uno incorruptible. Aquellas personas, aquellos hermanos en Cristo, parientes, familiares, hermanos, creyentes en el Señor Jesucristo, que ya están en su presencia, hermanos, ellos ya han sido transformados. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquella persona que murió por una enfermedad que le carcomió todo su cuerpo, al momento de fallecer, inmediatamente, en ese mismo acto, despertó en la presencia del Señor. Miles de ángeles, millones de ángeles le recibieron allá en el cielo. Y ahora puede ver a su Señor y a su Salvador Jesucristo. Y la enfermedad que él tenía en su cuerpo mortal, ya no la tiene. Ya no la padece. Ya no está padeciendo dolor, ya no tiene ninguna enfermedad, ya su alma o ese cuerpo espiritual que llama Pablo, ¿se acuerda que Pablo aquí mismo en 1 Corintios 15, cuando está hablando de la resurrección de los muertos, dice que hay cuerpo, se siembra o se sepulta en un cuerpo animal o natural o carnal o material y se levanta en cuerpo espiritual, dijo Pablo. Nos da la idea, hermanos, ese pasaje, el apóstol, nos da la idea de que hay un cuerpo en la esfera espiritual. Usted dice, bueno, un espíritu no tiene cuerpo, ¿sabe por qué? Y bueno, así lo entendemos en nuestra mente finita, porque usted y yo, pues somos material, somos materiales, pues, somos materia, a eso me refiero. Y el cuerpo material no puede ocupar un espacio en la esfera espiritual. Lo que Pablo dice que hay un cuerpo espiritual nos da a entender, hermanos, de que en la esfera espiritual, tanto los demonios como los ángeles tienen un cuerpo espiritual. No me pregunte cómo es este cuerpo, ¿verdad? Pues, algún día lo estaremos cuando ya pasemos de este plano al otro. Pero eso es lo que podemos entender, porque Pablo lo está diciendo, se siembra en cuerpo animal, pero resucitará cuerpo espiritual. Así que el cristiano que muere, que fallece, hermanos, es transformado de corrupción y es transformado a incorrupción, de mortalidad para nunca más morir a inmortalidad. El mismo versículo 53 lo sigue diciendo, porque es necesario que esto corruptible, ¿a qué se refiere? La muerte. ¿Qué está diciendo Pablo? Que es necesaria la muerte. Es un proceso natural que Dios ya estableció para el ser humano a causa del pecado. Número 3, hermanos.
el cristiano que muere, nos dice la Biblia, goza de un eterno descanso. Un cristiano, hermanos, deja este cuerpo, este tabernáculo, y que Dios se lo lleva a su presencia. Dice la palabra de Dios que ese cristiano que fallece, entonces entra a un estado de completo y absoluto gozo eterno y de descanso. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Vemos lo que, o leemos más bien, lo que el apóstol nos enseña y declara acerca de este punto. Versículo 18, Romanos 8. Pues tengo por cierto, dijo Pablo, que en las aflicciones del tiempo presente, y lo que hoy en este mundo, en esta vida y en este cuerpo estamos padeciendo, estas aflicciones, estas tribulaciones, estas enfermedades, estos virus que nos van acabando, estas infecciones, estas bacterias, la edad, los achaques de la vida o de la vejez. Porque dice, tengo por cierto, estoy seguro, dice Pablo, de que las aflicciones, los achaques de esta vida, del tiempo presente, no se pueden comparar, dice Pablo, no son comparables con la gloria venidera. Dijo el apóstol, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Lo que hoy estamos viviendo aquí en este mundo, en este cuerpo material, no se puede comparar con lo que nos espera más adelante en el cielo. Es lo que está diciendo, hermano. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No se compara con lo que Dios, este cuerpo se desgasta, las aflicciones que hoy tenemos. Este cuerpo se corrompe, se enferma, gime, llora, va perdiendo eventualmente con el paso del tiempo, va sintiendo el peso de la experiencia o de los años y va en un declive total y completo, por más que hagan cirugía plástica las personas para rejuvenecerse y que se les tiren centímetros de piel. Y se va desgastando. Se va desgastando, hay neuronas que se van a ir destruyendo y ya no se van a recuperar. Mientras este cuerpo en el tiempo presente tenemos aflicciones, incomodidades, no se compara con el reposo y el descanso eterno que vamos a recibir en el cielo. Así que la palabra de Dios nos recuerda, hermanos, que cuando un cristiano muere, va a gozar de un eterno descanso. Con la muerte terminan las aflicciones y los problemas. Todo, hermano, todo. Mire, esa falsa mentalidad de algunas personas que dicen, me voy a suicidar, me voy a quitar la vida para que entonces ya no voy a tener problemas. Pues que se fije muy bien, si no tiene a Cristo en su vida, se va a encontrar con el mayor problema de toda su vida. Su cuerpo se va a quedar aquí, pero va a despertar en el infierno. No sé cómo tienen valor para quitarse la vida y aventarse de un edificio, de hacer lo que hacen para irse de este plano material. Pero hay solución. Para todo hay solución, para todo hay una respuesta. Dios, el Señor Jesucristo, hermano, nos da respuestas. La palabra de Dios nos da respuesta. Quizá no haya solución para muchas cosas. La gente dice, y hay un dicho entre los hispanos que dice, para todo hay solución, menos para la muerte. No, sí hay. Pero no hay solución para todas las cosas, pero hay una respuesta para todas las cosas. Sin embargo, hermanos, cuando el cristiano muere, goza de eterno descanso, porque con la muerte terminan sus aflicciones, sus problemas, sus enfermedades, sus preocupaciones y todo el sufrimiento y el gemir de este cuerpo terrestre, terrícola, me refiero a humano, se va a terminar. Cuando entra en la presencia de Dios, hermanos, un eterno descanso. ¿Sabe cómo lo sabemos, hermano, que es un eterno descanso? Porque Dios lo dice en la Biblia, no porque hayamos ido y regresado. Porque claramente la Biblia dice en el pasaje que leí para introducir el tema, dice que los que están en un lado no pueden ir de allí para acá, ni de acá para allá. ¿Se acuerdan lo que le dijo el ángel a este hombre, el rico? No, dice, tú no puedes, tú ya estás aquí y de aquí no puedes ir allá a la vida otra vez. De allá pueden venir para acá, pero de aquí no pueden ir para allá. Ni de aquí donde estás tú pueden pasar a donde está Lázaro, ni Lázaro puede venir a donde estás tú.
¿Se acuerdan la historia de David cuando su hijo murió? El niño, el hijo de Betsabé, el hijo de fornicación. Dice que se postraba en tierra y no comía, no se rasuraba, no bañaba, por la preocupación que tenía del sufrimiento de una enfermedad que probablemente tenía ese pequeñito, ese recién nacido. No sabemos cuántos días estuvo David así, o semanas. Y cuando el niño murió, varios siervos de él dijeron, vamos a darle la noticia, pero ¿cómo nos va a ir? Pobre David, mira, si el niño enfermo y antes de morir, fíjate cómo se ponía cuando le digamos que ya se murió. Imagínense. Entonces pensaban cómo darle la noticia, pero cuando llegaron le dijeron, David, pues el niño ya se nos fue. Dice, se levantó, dijo, ya, ¿qué más voy a hacer? Dijo. Él estaba postrado, clamándole al Señor que mostrara su voluntad. Dios mostró su voluntad, se lo llevó. Y otros se quedaron sorprendidos. Señor, pues, ¿qué tienes? Si el niño enfermo, tú estabas postrado y clamando y no comías, ni te levantabas, ni hacías nada. Y ahora que murió te levantas como si nada. Dice, sí, porque yo sé dónde está el alma de ese pequeñito ahora mismo, dijo David. Y a donde él está, yo voy a ir, pero él no puede venir de allá para acá. Pero yo algún día voy a ir donde está él. Fíjese qué revelación Dios le dio a David y qué seguridad tenía David, hermanos, de la vida eterna. Así que cuando una persona muere, hermanos, va a algún lugar, sea la condenación o sea la salvación, infierno o cielo, como nos enseña la Escritura. Pero una vez estando allá, ya no se puede regresar a la vida. Así que cuando un cristiano muere, hermanos, goza de eterno descanso. Con la muerte, repito, terminan todas sus aflicciones, todos sus problemas, todas sus enfermedades. No más experimentará el dolor. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Apocalipsis 21:4 dice la palabra de Dios. Apocalipsis 21:4. Dice la Biblia, enjugará Dios toda lágrima en los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte ahí en el cielo. Ni habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor. Todo esto, hermanos, ¿sabe qué está describiendo este versículo? La vida aquí en este mundo. Este mundo, hermanos, está motivado por, estoy leyendo el versículo 4, está motivado por la muerte, está motivado por el llanto, por el clamor y por el dolor. Pero esas cosas, hermanos, cuando alguien esté en el cielo, eso va a pasar. Allá no va a haber ni llanto ni dolor, al contrario. Dice que Dios enjugará toda lágrima en el corazón de ellos, de los que estén en el cielo. Quiere decir que quizás en un principio, probablemente sí, al entrar un alma en el cielo, un alma salvada y redimida por la sangre de Cristo, quizás al llegar va a decir, mira de lo que me estaba perdiendo y de lo que se están perdiendo mis parientes allá, y quizás a lo mejor Dios le va a quitar las lágrimas y a lo mejor le va a borrar la memoria para que no esté sintiendo mal, no lo sé. Pero él va a enjugar toda lágrima en el corazón de él y nunca más va a sentir dolor ni llanto. Así que, hermanos, cuando un cristiano muere, estará gozando de un eterno descanso en el cielo. Número 5, ya voy a entrar a la parte final. ¿Qué sucede cuando un cristiano fallece, hermanos? Bueno, dice la palabra de Dios que cuando un cristiano muere, pasa inmediatamente a la presencia de Dios. No hace ninguna escala técnica en el purgatorio. No hace otra escala técnica en el limbo si es un niño y no lo alcanzaron a bautizar de chiquito, dice la gente. No. Pasa inmediatamente a la presencia de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, nos dice la Escritura, y Dios revelando al ser humano lo siguiente. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, dice la Escritura, pero confiamos, dijo Pablo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué decía Pablo? Ya quisiéramos estar, Pablo está hablando aquí seguramente está hablando en un presente majestático. Es decir, donde está hablando de sí mismo, pero está hablando en plural. Cuando decimos fuimos y corrimos, cuando no fue nadie con nosotros, fuimos solos. Dije presente y es un plural majestático. Dice, ¿cómo quisiéramos? Pablo lo está diciendo, ¿cómo quisiera yo? Dijo Pablo.
Dice, pero confiamos en Dios y quisiéramos ya estar ausentes de este cuerpo. Yo ya no quisiera estar en este cuerpo, mi alma se fuera de este cuerpo, yo ya quisiera morir, dijo Pablo, y en ese mismo instante estar ausente del cuerpo, pero presente al Señor. Lo que está revelando la Escritura, hermanos, en este versículo es que cuando una persona muere, inmediatamente va a la presencia de Dios. Deja este cuerpo, su alma o la parte inmaterial del ser, lo deja, el cuerpo lo sepultan, ausente del cuerpo, inmediatamente pasa a la presencia de Dios. Así que un cristiano que muere, hermanos, inmediatamente pasa a estar o a despertar, como quiera usted llamarle, a la presencia de Dios. Y es una promesa divina. Es una promesa divina. El Señor se lo reveló a Pablo y Pablo lo escribió, lo enseñó, lo declaró en esta carta a los hermanos, que cuando uno está ausente del cuerpo, uno muere, pasa uno a estar en la presencia de Dios. Ausente de este cuerpo, inmediatamente presente al Señor. Allá estoy. Su último suspiro, su último manoteo, cuando muere y da su último hálito de vida, y en ese instante su alma se desprende de su cuerpo, inmediatamente los ángeles lo recogen y lo encaminan a llegar a la presencia de Dios en millonésimas de segundos. Y llega al cielo y dice, presente Señor, aquí estoy. Ausente del cuerpo, presente al Señor. Dios, el Señor lo ha prometido, hermanos, y esa es una seguridad que tenemos. No encontramos en la Biblia que hay un lugar intermedio. No encontramos en ningún pasaje de la Escritura que cuando una persona fallece tienes que tener reuniones, que no sé si cada semana por 9 ocasiones o le rezan 9 ocasiones, no sé cómo está el asunto, pero no, por más novenarios que le presenten, no va a salir del purgatorio. O sea, ¿por qué? Porque esa alma no está en el purgatorio. Yo me puse a leer una Biblia católica que tengo por ahí guardada. Que voy a ver qué habla aquí del purgatorio. Y un sacerdote que escribió un prólogo de esa Biblia, de ese libro, él mismo decía, la verdad, dice, no hay fundamento ni en la Biblia, en esta Biblia, ni en los apócrifos, dice, de que haya un versículo que nos habla del purgatorio. Lo que más se le parece es este versículo de un libro apócrifo. Pero dice, ni siquiera. No sé, es un argumento o un fundamento o un argumento de peso y oficial para decir que existe el purgatorio. Más bien es una tradición. Hay personas que creen, cristianos, hermanos, que creen que si mueren creyendo en Cristo, pero que no se bautizaron, se van a ir al limbo. Yo pregunto, ¿dónde está la palabra limbo en la Biblia? ¿Dónde dice la palabra de Dios que cuando eso suceda, una persona muere, se va inmediatamente al purgatorio o al limbo o a otro lugar? No hay. Pablo dice, no, yo me muero directamente al cielo. Es que Pablo fue bautizado. Sí, pero no fue salvo por ser bautizado, porque el bautismo no salva a nadie, hermanos. El bautismo en agua no es para perdón de pecados. El bautismo en agua es sencillamente un paso de fe y de obediencia de uno que ya creyó en Jesucristo. Pero si una persona que cree en Cristo y no se bautiza, va a despertar en el cielo cuando muere, porque su salvación no depende de una obra que se llama bautizo, depende de la obra que hizo Cristo, que se llama redención. Ahí es donde debieron haber dicho amén. Gracias. Número 5, hermanos, son 6 números, son 6 puntos, ya voy a terminar. Número 5. El cristiano que muere, hermanos, dice la palabra de Dios que va directamente al cielo. Este punto va muy de la mano con el anterior. Segunda a los Corintios 5:1. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 1. Pablo lo dijo, por si quedaba duda. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿sabe a qué se está refiriendo con nuestra morada terrestre? No se refiere a la casa de Infonavit, hermano. No se refiere a esa casita de 3 metros por 6 de largo, por 3 de ancho. No se está refiriendo, se refiere, esta morada terrestre se refiere al cuerpo físico, a este cuerpo que Dios nos ha dado. Porque si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, es decir, si un día llegamos a morir, a fallecer, dice, tenemos de Dios un edificio, porque está usando una alegoría, diciendo que Pablo dice,
una analogía, perdón, está presentando una analogía de que este cuerpo es como una casa, como un edificio, como una casa. Dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, morimos, este cuerpo muere, tenemos de Dios, dice, un edificio, no solamente una morada, un tabernáculo, un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando una persona muere, es decir, su cuerpo terrenal fallece y se deshace, tenemos la seguridad, los creyentes, dice Pablo, de que en el cielo tendremos otra morada, un edificio, una casa, pero una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Así que el cristiano cuando fallece, hermanos, cuando muere, nos dice la Escritura que va directamente al cielo, la presencia de Dios. Estaba leyendo no hace mucho tiempo un comentario que hizo una persona que ignora la palabra del Señor, seguramente, de un pastor que puso un versículo del plan de salvación por internet, y una persona llegó y le empezó a replicar, a refutar, dice, hombre, eso es más antiguo, ni pongas eso, esa mentalidad y esa pregunta y esos pasajes, dice, ya son muy antiguos, ya nadie los lee, ya nadie les interesa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo que a la gente no le interesa la muerte? Tan así le interesa, hermano, que muchos hospitales están llenos ahorita mismo por el COVID, por el coronavirus. La gente le interesa qué va a pasar con su cuerpo, no quiere morir. Sí le interesa la muerte. La muerte es algo tan antiguo prácticamente como el mismo ser humano en la tierra. Sí le interesa. Y Dios está interesado, hermanos, en la salvación, no en la condenación de la gente. Está interesado en la salvación, pero Dios no va a forzar a nadie. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios dice, yo te voy a salvar, pero nada más tienes que creer en Cristo. No, Señor, pero yo voy a ir a la iglesia, yo voy a creer en la iglesia. No, es que la iglesia no te va a salvar. Yo mandé a mi Hijo Jesucristo a morir por ti. No, Señor, está bien que Cristo haya muerto por mí, pero yo me voy a bautizar para que yo añadirle más y reforzar y que amarre mejor la salvación. No, la salvación no va a amarrar con nada, man, ni que fuera engrudo. Las obras no le sirven a Dios para nada. El cristiano que muere, fallece, directamente irá a la presencia del Señor. No a un lugar intermedio, pues no existe. No a un lugar imaginario. El cielo es real. El cielo es real. Hay personas que no creen en el cielo e interponen cantidad de argumentos y de falsedades y de falacias, de mentiras, de fantasías, diciendo que el cielo... Mira, hermano, el Papa Juan Pablo II dijo hace muchos años, obviamente antes de morir. Dice, el infierno no existe. El infierno que habla la Biblia no es literal. El infierno que habla la Biblia se está refiriendo a la vida que estamos llevando aquí en la actualidad en este mundo, a los problemas, a las aflicciones, a las luchas, a las enfermedades. Ese es el infierno que tiene una persona aquí en vida. La Biblia no habla de un infierno literal, eso lo dijo el Papa, hermano. Tanto el cielo como el infierno son lugares reales, existen, no son imaginarios. El cielo es un lugar, hermanos, de mansiones preparadas por Cristo. Uno llega a una zona residencial en México, hermanos, a un fraccionamiento, y uno ve casitas de 2 pisos, pero de ancho de 3. No de 3 pisos, de 3 metros. Un día andábamos viendo ahí una casa, hace muchos años, estábamos yendo a evangelizar a un fraccionamiento cerca de la casa. Estábamos comenzando una iglesia allá en Ensenada, Baja California, en México, y íbamos a recoger gente de un fraccionamiento, y un día andábamos por ahí evangelizando y llegamos a ver, vamos a ver tantas casas, este fraccionamiento es nuevo, y llegamos y vimos una casita y una persona nos llevó a ver la casa, y mira qué bonita, una casita de 2 pisos, ¿verdad? Y anchita, bien pintadita y nueva, y llegamos y ya ven cómo son las casas de allá, de los fraccionadores. Y llegamos y nos abrieron la puerta y nos metieron y nos llevó al 2.º piso, rebajamos y queremos los cuartos de al lado. No, ¿cuál de al lado? Esta es la casa. Digo que, y la de al lado, no, esa es otra casita. ¿Sabe cuánto medía de ancho la casa? No, por eso estoy diciendo, 3 metros de ancho. Las bancas de la iglesia, estas bancas medirán unos casi 5 metros, yo creo. O 4. Lo ancho de esa casa, hermanos, era más angosta que una banca de estas. Una banca de estas no cabía así a lo ancho.
3 metros de ancho y por largo, creo que era lo doble, 6 u 8. Ah, pero era de doble piso. Pero por fuera, como eran dos casitas, eran dos casitas en una, con una pared de división, las dúplex que le llaman, pues se mira, mira qué bonita casita de 2 pisos, está ancha, pero no, eran 2. Cuando Pablo dice, hermanos, que ahí cuando la Biblia dice que en el cielo es un lugar de mansiones preparadas por Cristo, no mansioncitas de 3 metros por 6 o por 8, y que vamos a estar pagando toda la eternidad, triplicado el precio del valor de esa casa, no. Son mansiones, dice la Biblia, voy pues a preparar lugar para vosotros, voy a preparar un lugar, una morada, una mansión, dijo Cristo. Una morada, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cuando Cristo dijo moradas hay, la palabra que se tradujo moradas, hermano, es la palabra que quiere decir mansión. Yo no sé qué es más grande, una mansión o una quinta. Pero allá por donde vivíamos anteriormente, en Tijuana, ¿verdad? Pasábamos por una quinta, se llama Quinta Los Contreras. Yo pasaba por ahí cuando iba al trabajo. Y era un terrenazo grandísimo, tenía adentro patio, carros, casa. Era una quinta. Lo que el Señor Jesucristo nos está preparando en el cielo, hermanos, es allá no hay, allá hay. En el cielo no está sujeto a espacio, hermano. Allá no es que vamos a entrar al cielo, a ver, ya llegamos y córrele para alcanzar aquellas hectáreas de allá y tú vete por allá porque no quiero que estés de vecino, vete para allá y tú búscale para allá y entre más lejos te vayas tú mejor de mí. No es un territorio que vamos a posesionarnos, hermanos, de hectáreas, ¿no? Ahí vamos a conformarnos con lo que el Señor lo que nos dé, hermanos, es suficiente, es mansión, una mansión. Una mansión. Si es que estamos logrando, hermanos, recabar material para que haga una mansión, a lo mejor vamos a encontrar una chocita, o a lo mejor ni casa de material, con las obras que estemos haciendo aquí. Bueno, voy a terminar, hermanos, punto número 5. ¿Qué sucede cuando el cristiano muere? Fallece. Bueno, termino diciendo, hermanos, Filipenses capítulo 1, versículo 23. Filipenses 1, 23. Dice la palabra de Dios así, Filipenses capítulo 1, versículo 23. Dice la Biblia, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿De qué estaba puesto en estrecho Pablo? Pablo dice, yo ya quisiera morir, ya quisiera estar aquí, decía Pablo, pero por causa de la obra, pues también quisiera estar en este mundo, pero ya no quisiera estar en este mundo tampoco, mejor quisiera estar con el Señor. Pablo dijo en el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, estoy en una vicisitud, en una disyuntiva en mi vida, dice Pablo, no sé qué escoger, dice, teniendo deseo de partir de este mundo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, o, dice el 24, quedarme en la carne, en este mundo, dice, también es necesario por causa de ustedes, de la obra del Señor, no sé qué hacer. Yo ya quisiera, si por mí fuera, decía Pablo, yo mejor dice, estoy aquí en el 23, yo deseo partir de este mundo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero si me dan a escoger, yo mejor me voy con Cristo, pero si no tengo que escoger y no depende de mí esa decisión, pues yo creo que me voy a tener que quedar más tiempo aquí en este mundo, en esta carne, por causa de vosotros, dijo Pablo, porque necesitan más enseñanza. Por causa del ministerio. Así que el cristiano que muere, hermanos, cuando fallece, dice la palabra de Dios, pues está mejor. Bueno, no me malentienda, ¿verdad? No estoy diciendo que cuando un cristiano está mejor que se haya muerto, no. Aunque en un sentido sí. Pablo dice, yo quisiera estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor estar con Cristo. Desearle la muerte a nadie no es bueno. Pablo se refería, es muchísimo mejor estar en la presencia de Dios que estar en este mundo. El cristiano que muere está mejor, hermano, es estar muchísimo mejor, en una condición mucho mejor. Está mejor, pues finalmente está con Cristo. Está mejor, pues goza de la eterna salvación. Está mejor porque es la mejor decisión personal. La mejor decisión personal, la mejor decisión personal, hermanos, que podemos tomar es elegir y decidir ahora en vida a qué lugar queremos que nuestra alma permanezca para siempre.
Y con esto voy a terminar. Si volvemos a Lucas capítulo 16, Mateo, Marcos, luego continúa Lucas capítulo 16, versículo 19. Esa decisión depende de nosotros, hermanos. Donde querramos pasar la eternidad, depende de nosotros, depende de usted. Usted ya tomó la decisión, gloria al Señor. Yo ya tomé la decisión, gloria al Señor. Pero que lo que me refiero es que depende de nosotros, ya no depende de Dios. Dios ya proveyó la salvación, Señor Jesucristo. Una persona, si se salva o se condena, depende de sí misma, si acepta o rechaza la salvación en Cristo. Y eso, hermanos, esa oferta de salvación, voy a decirlo de esa manera, depende de nosotros y es una decisión que se debe tomar en vida. De muerto ya no se puede. Fallecido ya no se puede. Fuera de este plano material ya no se puede. Lucas capítulo 16, versículo 19, ya lo leímos, hermano. Habla de ese hombre rico y de Lázaro. Cuando murieron ambos, Lázaro estaba muy contentito, ¿verdad? Porque ya estaba bien tranquilo, disfrutando, estaba mucho mejor. Pero el hombre rico, que no estaba acostumbrado, cuando hacía calor le venían y le soplaban, ¿verdad? Aires para que estuviera rico, pero en el infierno se estaba tatemando. Estaba en tormentos. Era un tormento, ¿verdad? Que le estaba, yo no me pregunte qué tormento estaba, le estaba agolpando su alma, pero estaba en tormentos, y no solamente en tormentos en el sentido espiritual, sino era un tormento, hermanos, moral. Ay, mi familia, yo no quiero que vengan para acá, mi familia, mis amigos, vayan a testificar. No, ya no se puede. Ya te sepultaron, ya te enterraron, ya ni saben de ti. Tú ni más, seguramente estarás en los recuerdos, si acaso, porque era un hombre patán. Si acaso estás en los recuerdos de tus parientes, a lo mejor esta fiesta están haciendo, te moriste. Así que ni puedes ir de aquí para allá, ni de acá para allá, ni de aquí para allá. De allá para acá sí van a venir. Pero tú de aquí no puedes salir, así que tú debiste haber tomado una decisión. Tú debiste haber aceptado la salvación que te ofrecieron cuando alguien te fue a testificar. Ahora tú quieres que alguien testifique a tu familia lo que tú no hiciste. Es decir, tú omitiste, rechazaste a alguien que te testificó. Ellos tienen la oportunidad allá. Tienen a Moisés y tienen a los profetas allá en la tierra. Todo aquí ya se te acabó la oportunidad. Así que una persona, hermanos, tiene la oportunidad de salvación mientras esté viva. No deberíamos orar más fervientemente por aquellos parientes que no quieren nada con Cristo. No deberíamos de clamarle noche y día al Señor para que el Espíritu Santo ablande y llame a su vida y a su corazón de una o de otra manera para que puedan arrepentirse y doblegar su orgullo y puedan aceptar a Cristo como su Dios y como su Salvador. Hoy en día está muriendo mucha gente, hermano. No está muriendo tanta gente como nos están haciendo creer, pero está muriendo mucha gente. Han muerto más por abortos que por el COVID. Han muerto más personas por accidentes automovilísticos que por el COVID. Se está alarmando mucho la sociedad, pero finalmente la gente está muriendo, hermano. Sí está muriendo gente. Y han muerto siervos del Señor. Han muerto parientes de hermanos conocidos. La gente muere. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. El asunto es a dónde va a despertar una persona cuando fallezca. El cristiano, bueno, ya lo vimos. Eso es lo que nos espera a los creyentes y realmente somos hijos de Dios. Yo ya aseguré mi estancia en el cielo, pastor, porque yo hace mucho acepté a Cristo. Si eso no te asegura salvación. La salvación no es un acto, no es, yo soy salvo porque yo acepté a Cristo hace muchos años. Sí, pero de cuando lo aceptaste hasta ahorita, ¿qué estás haciendo por Dios? La fe genuina y verdadera se va a demostrar con las obras y con la vida que lleves, si es cristiano o no. Así que una persona dice, ya acepta a Cristo, pero no está manifestando a través de sus obras, de su vida, de su comportamiento, que realmente ha sido cambiado por Cristo, no es salvo. Gracias a Dios que Dios nos ha dado, hermanos, la salvación. No nos jactamos de ello porque no somos mejor que nadie. Es en su gracia y en su misericordia. Pero deberíamos de orar por todas aquellas personas que aún no conocen a Cristo, para que el Señor tenga misericordia de ellas y esas personas acepten el don y el regalo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.